La abandonaron en una terminal de autobuses con un bebé y solo 50 pesos. Hoy sus restaurantes son visitados por famosos y representa a México internacionalmente. Cuando su exmarido reapareció, lo que sucedió dejó a todos sin palabras. Esta historia de superación, valentía y amor verdadero te hará creer en los milagros del esfuerzo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y cuéntanos desde qué rincón de México nos estás viendo. Esto es todo lo que mereces. Fueron las últimas palabras que Carlos escupió con desprecio mientras arrojaba 50 pesos arrugados y una pequeña bolsa de pañales a los pies de Carmela. El mundo se detuvo alrededor de la joven de apenas 22 años que sostenía a su bebé de 3 meses contra el pecho, intentando protegerlo del frío que se colaba por los grandes ventanales de la terminal de autobuses de Ciudad de México. La lluvia golpeaba con furia los cristales, como aplaudiendo el cruel espectáculo. Carmela observó, paralizada, cómo aquel hombre con quien había compartido los últimos 3 años de su vida se daba media vuelta y se perdía entre la multitud sin mirar atrás ni una sola vez. Las personas pasaban a su lado, algunas lanzándole miradas de curiosidad, otras de lástima. El pequeño Santiago comenzó a llorar, como si entendiera que su vida acababa de cambiar para siempre. Carmela había llegado a la capital apenas 6 meses atrás desde su pueblo en Oaxaca, siguiendo la promesa de una vida mejor. Carlos le había jurado amor eterno, un hogar para criar a su hijo y la oportunidad de escapar de la pobreza que la había perseguido toda su vida. Ahora estaba sola, con un bebé en brazos, 50 pesos en el bolsillo y un boleto de regreso a su pueblo que no pensaba utilizar. Ni siquiera tenía dónde pasar la noche. El departamento que compartían pertenecía a un amigo de Carlos y seguramente ya habrían cambiado las cerraduras. «¿Está bien, señorita?», preguntó un guardia de seguridad acercándose con genuina preocupación al verla inmóvil por tanto tiempo. Carmela apenas pudo asentir mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. No, no estaba bien. Estaba rota, humillada y abandonada, pero algo dentro de ella, una chispa de dignidad que se negaba a apagarse, le impidió mostrarse completamente derrotada ante aquel extraño. «Sí, gracias», respondió con voz quebrada mientras secaba sus lágrimas con la manga de su suéter desgastado. «Solo necesito un momento para decidir qué hacer». La noche cayó sobre la Ciudad de México con su manto de luces y ruido, ajena por completo al drama que se desenvolvía en el pequeño cubículo de un baño público en la terminal de autobuses. Carmela, sentada sobre la tapa cerrada del inodoro, contemplaba a Santiago que dormía plácidamente envuelto en la única manta limpia que les quedaba. El espacio era frío, incómodo y olía a desinfectante barato, pero al menos les proporcionaba un refugio temporal. Con manos temblorosas, Carmela vació el contenido de su bolso sobre sus piernas. 43 pesos que le quedaban después de comprar un biberón de leche para Santiago, el acta de nacimiento de su hijo, su credencial de elector y una pequeña foto de su madre fallecida. Eso era todo lo que tenía, ni una dirección donde ir, ni un número de teléfono que marcar. Carlos se había encargado de alejarla de las pocas amistades que había hecho en la ciudad, insistiendo en que solo lo necesitaba a él. Un sollozo escapó de su garganta, pero inmediatamente se cubrió la boca para no despertar al bebé. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza como martillazos. «Eres una inútil, una campesina ignorante. Nunca serás nada sin mí. Ni siquiera sabes si ese niño es mío». Por primera vez en su vida, Carmela experimentó un odio tan profundo que le quemaba las entrañas. Odio hacia Carlos, hacia la ciudad que la había recibido con tanta crueldad, hacia sí misma por haber sido tan ingenua, hacia su propia familia que le había advertido sobre aquel matrimonio apresurado. «¿Qué vamos a hacer, mi niño?», susurró acariciando la mejilla sonrosada de Santiago. El bebé se movió ligeramente en sueños, ajeno a la desesperación de su madre. «No podemos regresar al pueblo. Tu abuela tenía razón sobre tu padre, pero no le daremos el gusto de vernos derrotados. No volveré para que todos me miren con lástima y digan, te lo advertimos». Una mujer mayor entró al baño y miró con sorpresa la escena. Por un momento, Carmela temió que llamara a seguridad, pero en lugar de eso, la mujer simplemente negó con la cabeza, se lavó las manos rápidamente
y antes de salir, dejó un billete de 20 pesos junto al lavamanos. «Para el bebé», dijo sin esperar agradecimiento y se marchó. Aquella pequeña muestra de humanidad fue como una daga en el corazón ya herido de Carmela. Las lágrimas brotaron incontrolables y durante casi una hora dejó que el dolor la consumiera por completo. Se permitió sentir cada humillación, cada insulto, cada promesa rota. Se abrazó a sí misma mientras su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos que nadie más que las paredes de aquel baño sucio escucharon. Afuera, la vida continuaba. Los autobuses llegaban y partían. Familias se reencontraban con abrazos y sonrisas. El mundo giraba, indiferente a su dolor. Carmela nunca había sentido tanta soledad. El amanecer sorprendió a Carmela sentada en una banca de la terminal, con Santiago despierto pero tranquilo en sus brazos. Había logrado pasar la noche moviéndose entre diferentes áreas para no llamar la atención de los guardias. Sus ojos ardían por el llanto y la falta de sueño, y su estómago protestaba con gruñidos que intentaba ignorar. Mientras observaba el vaivén de viajeros madrugadores, su mente la traicionó transportándola 3 años atrás, a la primera vez que vio a Carlos en la fiesta patronal de su pueblo. Él había llegado con unos primos, vestido con ropa de ciudad y una sonrisa que deslumbró a todas las muchachas. Pero fue a ella, a la tímida Carmela, a quien eligió para bailar. «Tienes los ojos más hermosos que he visto en mi vida», le había dicho aquella noche bajo el cielo estrellado de Oaxaca. «Eres diferente a las demás. Puedo verlo». Recordó cómo durante los siguientes días, Carlos la cortejó con una intensidad que la dejó sin aliento. Le habló de México, de oportunidades, de una vida juntos lejos de la pobreza. Le prometió un departamento con vista a la ciudad, trabajo en una oficina elegante donde sus manos ya no se dañarían en el campo y un futuro para los hijos que tendrían. «Tu familia no te valora como yo», le había dicho. «Ellos quieren mantenerte aquí, atrapada en este pueblo sin futuro. Yo veo tu potencial, Carmela. Vámonos juntos y te mostraré el mundo». Y ella le creyó. Creyó cada palabra, cada promesa susurrada al oído mientras se entregaba a él en el río, lejos de miradas indiscretas. Se casaron apresuradamente en el registro civil, apenas 2 meses después de conocerse, ante la mirada preocupada de su madre y la desaprobación silenciosa de sus hermanos. «Te vas a arrepentir, hija», le había advertido su madre. «Los hombres que prometen el cielo suelen entregarte el infierno». La realidad de México había sido brutalmente diferente a lo prometido. No hubo departamento con vista, sino un cuarto diminuto en casa de un amigo de Carlos. No hubo trabajo en oficina elegante, sino largas horas limpiando casas ajenas, mientras Carlos buscaba oportunidades que nunca llegaban. Y cuando Santiago venía en camino, comenzaron los reclamos, las acusaciones, las ausencias prolongadas y finalmente, el desprecio total. «Arruinaste mi vida con ese embarazo», le había gritado una noche. «¿Crees que quería un hijo ahora? ¿Crees que quería mantenerte para siempre?». Cada recuerdo era como sal sobre una herida abierta. Las promesas de amor eterno, los planes de futuro, los nombres que elegían juntos para sus hijos mientras Carlos acariciaba su vientre creciente. Todo había sido una cruel mentira. Santiago emitió un pequeño quejido, trayéndola de vuelta al presente. Su pequeño rostro, tan parecido al de Carlos, se contrajo en una mueca de hambre. Era como si la vida se burlara de ella. Hasta en su hijo tendría que ver para siempre el rostro del hombre que los había abandonado. «No llores, mi amor», susurró besando su frente. «Mamá está aquí, y nunca te va a abandonar». Con los 63 pesos que tenía, compró un poco más de leche y un pan dulce para ella. Se sentó nuevamente en la banca y mientras alimentaba a Santiago, observó a una mujer mayor que instalaba un pequeño puesto de café y tamales en la entrada de la terminal. La mujer trabajaba con movimientos precisos y eficientes, preparándose para los viajeros hambrientos que pronto llegarían. Algo en aquella imagen, en la dignidad y autonomía de aquella mujer trabajadora, encendió una pequeña luz en el horizonte oscuro de Carmela. La lluvia había regresado con fuerza, golpeando sin piedad el techo metálico de la terminal y creando una sinfonía caótica que resonaba por todo el edificio.
Era mediodía, y Carmela, sentada en el mismo rincón donde había pasado las últimas 24 horas, contemplaba a Santiago que dormía inquieto. El dinero se había terminado. El último pañal estaba sucio y no tenía con qué cambiarlo. Su propio estómago se retorcía de hambre y la migraña que pulsaba en sus sienes amenazaba con partirle la cabeza en dos. Un guardia de seguridad la había estado observando durante la última hora. Carmela sabía que era cuestión de tiempo antes de que se acercara a pedirle que se marchara. No podía pasar otra noche en la terminal. Era demasiado evidente que no estaba esperando ningún autobús. «Ayúdame, mamá», murmuró cerrando los ojos, como si pudiera invocar el espíritu de aquella mujer fuerte que la había criado sola después de que su padre los abandonara. Qué irónica resultaba la vida, repitiendo los mismos patrones generación tras generación. Santiago despertó con un llanto agudo que atrajo miradas reprobatorias de los viajeros cercanos. Carmela intentó calmarlo, meciéndolo y cantándole en voz baja, pero el hambre y la incomodidad del pañal sucio eran más fuertes que sus arrullos. «Disculpe, señorita». La voz del guardia finalmente llegó. «No puede permanecer aquí si no va a viajar. La terminal no es un albergue». Las palabras, aunque dichas sin verdadera malicia, fueron como un golpe físico. Carmela asintió, tragándose la humillación y las lágrimas. «Solo necesito cambiar a mi bebé y me iré», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. «Hay un baño al final del pasillo», indicó el hombre, y luego, bajando la voz, añadió: «Tome esto para el niño», deslizándole discretamente un billete de 50 pesos. En el baño, Carmela improvisó un pañal con su propia camiseta, dejándose solo la blusa delgada que llevaba encima. Lavó como pudo al bebé y a sí misma en el lavamanos. Su reflejo en el espejo manchado le devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. Ojos hundidos, mejillas pálidas, cabello enmarañado. Parecía haber envejecido años en apenas un día. Con los 50 pesos compró un paquete pequeño de pañales y un jugo para sí misma. Luego, con Santiago correctamente cambiado y alimentado, salió a enfrentar la ciudad desconocida y hostil. La lluvia caía sin piedad. Sin paraguas ni abrigo adecuado, en minutos estaban empapados. Carmela caminó sin rumbo, protegiendo a Santiago lo mejor que podía bajo su blusa. Las calles cercanas a la terminal estaban llenas de hoteles baratos, pero incluso el más económico estaba fuera de su alcance. Siguió caminando hasta que sus piernas protestaron y Santiago, agotado, se durmió contra su pecho. Finalmente, cuando comenzaba a anochecer, encontró refugio bajo el toldo de una tienda cerrada. Sentada en el suelo, con la espalda contra la cortina metálica y su hijo en brazos, Carmela finalmente permitió que la desesperación la consumiera por completo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras pensaba en lo que había sido su vida y en lo que sería a partir de ese momento. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño cuaderno de hojas amarillentas, semidestruido por la lluvia, abandonado junto a un bote de basura. Algo en aquel objeto patético y desechado resonó profundamente en ella. Estiró la mano y lo recogió, hojeándolo con curiosidad. Estaba vacío, excepto por una frase escrita en la primera página con caligrafía elegante. De los momentos más oscuros, nacen las luces más brillantes. Carmela contempló aquella frase durante largo rato, como si fuera un mensaje del destino. Luego, protegiendo el cuaderno bajo su ropa, cerró los ojos. No tenía plan, no tenía futuro, no tenía nada más que a su hijo, y aquel cuaderno mojado. Había tocado fondo. Y curiosamente, en lugar del terror que esperaba sentir, una extraña calma la invadió. Ya no había más abajo a donde caer. El amanecer trajo consigo un cielo despejado después de días de lluvia. Los primeros rayos de sol se filtraron entre los edificios, calentando ligeramente el aire frío de la madrugada. Carmela despertó sobresaltada, con el cuerpo entumecido por haber dormido sentada en el duro cemento. Santiago, milagrosamente, seguía dormido contra su pecho, envuelto en la chaqueta que ella se había quitado para protegerlo. Por un instante, la confusión nubló su mente. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía durmiendo en la calle? La realidad la golpeó con fuerza renovada. El abandono, la terminal,
la noche a la intemperie, pero en lugar del desespero que la había consumido el día anterior, una determinación férrea comenzó a formarse en su interior, como una pequeña llama que se niega a extinguirse. Nunca más, murmuró para sí misma mientras se ponía de pie con dificultad, sosteniendo a Santiago con firmeza. Nunca más dependeré de nadie. Con pasos decididos, aunque vacilantes por el cansancio, Carmela comenzó a caminar nuevamente. Esta vez no lo hacía sin rumbo. Había pasado parte de la noche en vela, pensando, planeando con los escasos recursos que tenía a su disposición. Recordó a la mujer de los tamales en la terminal, la dignidad con la que trabajaba, la independencia que irradiaba. La estación de metro más cercana comenzaba a llenarse de trabajadores madrugadores. Carmela observó a las mujeres que cargaban bolsas grandes, algunas con uniformes de limpieza, otras con mandiles de cocina. Mujeres trabajadoras, mujeres que mantenían a sus familias. Con los últimos pesos que le quedaban, compró un boleto de metro y un pan dulce en un puesto callejero. Mientras Santiago comenzaba a despertar, ella lo alimentó con el último biberón de leche que le quedaba. No había tiempo para autocompasión o lágrimas. Cada minuto contaba ahora. El metro la llevó hasta la central de Abasto, el enorme mercado mayorista que había visto una vez cuando recién llegó a la ciudad. Carlos le había señalado el lugar con desdén. Ahí solo van los pobres y los que no tienen educación, había dicho. Ahora, esas palabras que antes la lastimaron, sonaban como una esperanza. Un lugar donde alguien como ella, sin estudios ni contactos, podría encontrar una oportunidad. La central de Abasto era un mundo en sí mismo, un laberinto de pasillos repletos de frutas, verduras, carne, pescado y todo tipo de mercancías. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de voces gritando precios, clientes regateando, carretillas moviéndose a toda velocidad. Los olores se mezclaban creando una fragancia única. El aroma dulce de las frutas maduras, el olor penetrante de las especias, el tufo del pescado fresco. Carmela caminó entre los puestos, observando atentamente, buscando una oportunidad. Vio a mujeres limpiando verduras, a otras seleccionando granos, a niños ayudando a sus madres. Trabajo. Eso era lo que necesitaba desesperadamente. Después de casi 2 horas de recorrer el mercado, con Santiago inquieto en sus brazos, se detuvo frente a un puesto de chiles secos. Una mujer mayor, de rostro curtido por el sol y manos callosas, estaba teniendo dificultades para organizar su mercancía mientras atendía a los clientes. «Disculpe, señora», se acercó Carmela con timidez pero determinación. «Veo que está muy ocupada. Yo podría ayudarla a organizar su puesto si me permite». La mujer la miró con desconfianza, evaluándola de pies a cabeza. «¿Y qué vas a hacer con el niño mientras trabajas?», preguntó con brusquedad. «Puede dormir aquí, en esta caja vacía si me lo permite», respondió Carmela señalando una caja de cartón limpia que había junto al puesto. «No le molestará, es muy tranquilo». La mujer dudó un momento, pero la determinación en los ojos de Carmela debió convencerla. «Está bien», accedió finalmente. «Puedes ayudarme hoy. Te daré 50 pesos y comida para ti y el niño. Veremos cómo trabajas». Esa noche, después de 12 horas de trabajo exhaustivo organizando chiles, atendiendo clientes y aprendiendo nombres de especias que nunca antes había escuchado, Carmela salió de la central de Abasto con 120 pesos en el bolsillo. La mujer le había pagado más de lo prometido, un pequeño saco de frijoles y arroz como regalo, y algo infinitamente más valioso, la promesa de que podía volver al día siguiente. En una vecindad cercana, encontró un cuarto minúsculo que una anciana alquilaba por semanas. No era más que un cubículo con un colchón en el suelo y un lavabo compartido al final del pasillo, pero para Carmela representaba un palacio. Esa noche, sentada en el colchón con Santiago dormido a su lado, sacó el cuaderno mojado que había encontrado y comenzó a escribir con un lápiz mordisqueado que la señora de los chiles le había regalado. «Día 1 de mi nueva vida», escribió con letra temblorosa. «Hoy decidí que nunca más seré una víctima. Por mi hijo y por mí, seré más fuerte que el abandono, seré más grande que mi dolor». 3 meses habían pasado desde aquella primera noche en la vecindad.
El pequeño cuarto seguía siendo austero, pero Carmela había logrado mejorarlo con detalles que hablaban de una vida que comenzaba a estabilizarse. Una caja de madera convertida en cuna para Santiago, una cobija colorida comprada en el mercado de segunda mano, un pequeño anafe eléctrico donde preparaba comidas sencillas. El trabajo con doña Remedios, la vendedora de chiles, había sido solo el comienzo. Pronto Carmela descubrió que podía ganar más haciendo tareas para diferentes comerciantes, limpiando verduras por la mañana, ayudando en un puesto de comida a mediodía, empacando frutas por la tarde. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, llevando a Santiago consigo, improvisando cunas en cajas de cartón o amarrándolo a su espalda con un rebozo cuando ya tenía suficiente fuerza para sostener la cabeza. Sin embargo, a pesar del trabajo constante, apenas lograba cubrir el alquiler y la alimentación básica. Cualquier gasto imprevisto, como cuando Santiago enfermó de gripe y tuvo que comprar medicinas, amenazaba con desbaratar su frágil economía. Necesitaba algo más estable, algo que le permitiera construir un futuro, y no solo sobrevivir día a día. Una mañana de domingo, su único día libre, Carmela se encontró observando a una mujer que vendía tamales en la esquina de su vecindad. La vendedora, con solo una olla y un pequeño anafe, atendía una fila constante de clientes. Al final del día, cuando la mujer recogía su puesto, Carmela se acercó tímidamente. «Disculpe, señora. Veo que le va muy bien con los tamales. Yo sé cocinar los tamales de mi pueblo en Oaxaca. ¿Cree que podría venderlos aquí en la ciudad?» La mujer la miró con cierta superioridad. «Niña, en Ciudad de México hay vendedores de tamales en cada esquina. Para destacar necesitas algo especial, no solo saber hacer la receta básica». Esas palabras, aunque dichas sin mala intención, se clavaron en Carmela como una espina. Regresó a su cuarto pensativa, recordando las recetas de su madre y su abuela. Los tamales oaxaqueños envueltos en hoja de plátano en lugar de maíz, rellenos de mole negro, los de amarillo con pollo, los de frijol dulce. ¿Serían lo suficientemente especiales para destacar? Decidida a intentarlo, invirtió sus ahorros de 2 semanas en ingredientes y pasó toda la noche cocinando. El aroma de los tamales cociendo llenó el pasillo de la vecindad, atrayendo miradas curiosas de los vecinos. Cuando amaneció, Carmela instaló un pequeño puesto improvisado cerca de una parada de autobuses, con Santiago dormido bajo la mesa en su caja cuna. Las primeras horas fueron desalentadoras. La gente pasaba de largo, prefiriendo los puestos ya conocidos. Para mediodía, apenas había vendido 3 tamales y comenzaba a arrepentirse de su inversión. Fue entonces cuando un hombre mayor se detuvo, atraído por el aroma. «¿Son tamales oaxaqueños?», preguntó con interés. «Mi esposa era de Oaxaca y nunca encontré tamales como los que ella hacía». Carmela asintió con entusiasmo. «Son la receta de mi abuela, señor, con mole negro hecho a mano». El hombre compró 2 y los probó allí mismo. Su rostro se iluminó con una sonrisa nostálgica. «Saben a hogar», comentó simplemente. Antes de irse, compró 6 más y le preguntó si estaría allí el próximo día. Aquel pequeño éxito le dio esperanzas, pero al finalizar la jornada, el balance era desalentador. Había invertido 300 pesos y ganado apenas 250. Una pérdida cuando consideraba el tiempo y esfuerzo invertidos. No se rindió. Durante las siguientes semanas, continuó con sus trabajos en la central de abasto mientras experimentaba con diferentes recetas por las noches, buscando aquel elemento especial que la haría destacar. Probó ubicaciones diferentes para su puesto, horarios distintos, variaciones en sus recetas. Hubo días especialmente duros, como cuando una lluvia repentina arruinó toda su mercancía, o cuando un inspector municipal la ahuyentó por no tener permiso para vender. En esas noches oscuras, Carmela escribía en su cuaderno, que se había convertido en su confidente y testigo de su lucha diaria. «A veces quiero rendirme», escribió una noche particularmente difícil. «Extraño mi pueblo, la simplicidad de la vida allí. Pero luego miro a Santiago y recuerdo por qué estoy haciendo esto. No quiero que él crezca dependiendo de nadie, como yo dependí de Carlos». El punto de inflexión llegó de manera inesperada. Un día,
Mientras preparaba una nueva tanda de masa para tamales, Carmela derramó accidentalmente un frasco de chiles en vinagre que había preparado doña Remedios. Apurada y sin poder desperdiciar ingredientes, incorporó los chiles y el vinagre a la masa, ajustando los demás ingredientes para equilibrar el sabor. Los tamales resultantes tenían un sabor único, picante, ligeramente ácido, con un toque ahumado que contrastaba perfectamente con el relleno cremoso de pollo con mole. Esa mañana, instaló su puesto en su lugar habitual sin grandes expectativas. ¿Qué son estos?, preguntó una mujer elegantemente vestida que se detuvo, intrigada por el aroma. Tamales oaxaqueños con un toque especial, respondió Carmela. Una receta única. La mujer compró uno por curiosidad. Después de probarlo, volvió inmediatamente. ¿Puede venderme una docena? Tengo una reunión en la oficina y esto será mejor que cualquier catering. Para mediodía, Carmela había vendido toda su mercancía, incluyendo los tamales tradicionales que siempre le costaba vender. Al final del día, sus ganancias triplicaban su inversión. Mientras regresaba a la vecindad con Santiago dormido en sus brazos y el bolsillo lleno por primera vez en meses, Carmela sonrió para sí misma. Lo que parecía un error, un accidente desafortunado, se había convertido en su oportunidad. A veces, el camino hacia adelante nacía precisamente de los tropiezos. El puesto de tamales de Carmela se había convertido en un punto de referencia en el barrio durante los últimos 4 meses. Sus tamales accidentados, como ella misma los llamaba en broma al recordar su origen, atraían a clientes de colonias lejanas. Ya no vendía en la calle, ahora alquilaba un pequeño espacio en la entrada de una miscelánea, protegida de la lluvia y los inspectores municipales. Santiago, que ya tenía 11 meses, pasaba las mañanas en una pequeña corralito improvisado junto al puesto, entretenido con juguetes sencillos que Carmela le fabricaba con materiales reciclados. El negocio iba bien, lo suficiente para que hubieran mudado de la vecindad a un pequeño departamento de un solo ambiente, con su propio baño y una cocineta. No era lujoso, pero estaba limpio y era suyo, pagado con su propio esfuerzo. Una mañana especialmente concurrida, mientras atendía a una fila de clientes habituales, Carmela notó que Santiago lloraba más fuerte de lo normal. Intentó calmarlo mientras seguía sirviendo tamales, pero el niño parecía inconsolable. «Parece que tiene fiebre», dijo una voz grave a su lado. Carmela se giró sorprendida. Un hombre mayor, de unos 60 años, observaba a Santiago con genuina preocupación. Vestía sencillamente, con la ropa gastada pero impecablemente limpia de un trabajador. Sus manos ásperas y manchadas revelaban años de trabajo manual. «Permítame», dijo el hombre extendiendo una mano callosa hacia la frente de Santiago. «Sí, definitivamente tiene fiebre. Mi esposa era enfermera. Reconozco estos síntomas». Carmela, normalmente desconfiada con los extraños, una lección duramente aprendida, sintió sin embargo que podía confiar en aquel hombre de mirada amable y gesto paternal. «No puedo cerrar ahora», respondió angustiada. «Es la hora de mayor venta y necesito el dinero para...». «Yo puedo ayudarla», interrumpió el hombre. «Soy don Javier, vivo aquí enfrente. Jubilado, con demasiado tiempo libre». Sonrió mostrando unos dientes gastados pero bien cuidados. «Mi esposa falleció hace 2 años y desde entonces me dedico a cuidar el jardín y a aburrirme. Puedo atender su puesto mientras usted lleva al niño al médico». Carmela dudó. Entregar su negocio a un desconocido era impensable, pero Santiago ardía en fiebre y su instinto maternal pesaba más que cualquier recelo. «¿Está seguro, don Javier? Todavía quedan más de 4 horas de venta». «Completamente seguro», respondió el hombre con una sonrisa tranquilizadora. «Mi Rosita me enseñó lo básico sobre ventas cuando teníamos nuestra tienda de abarrotes. Además, no es tan difícil servir tamales y dar cambio, ¿verdad?». Algo en la mirada cristalina de don Javier, en aquellos ojos color miel que transmitían honestidad, hizo que Carmela tomara una decisión que normalmente habría considerado imprudente. «Los tamales están en esa olla», explicó rápidamente mientras envolvía a Santiago en una manta. «El cambio está en esta caja bajo la mesa. Los de mole negro cuestan 15 pesos, los especiales 20. «Vaya tranquila», la interrumpió don Javier con un gesto paternal. «Su hijo la necesita ahora.
Lo demás puede esperar. Carmela asintió, agradecida, y partió presurosa hacia la clínica comunitaria más cercana. Durante el trayecto, con Santiago ardiendo en fiebre contra su pecho, no pudo evitar que la ansiedad la consumiera. ¿Y si don Javier desaparecía con su dinero? ¿Y si era un plan para robarle lo poco que había conseguido? 3 horas más tarde, con un Santiago ya medicado y durmiendo tranquilamente gracias a los antibióticos para su infección de oído, Carmela regresó preparada para lo peor. Lo que encontró la dejó sin palabras. Don Javier no solo seguía allí, atendiendo eficientemente a los clientes, sino que había reorganizado todo el puesto. Las ollas estaban dispuestas en orden, las servilletas perfectamente apiladas, y había improvisado un letrero con una caja de cartón. Los mejores tamales oaxaqueños de la ciudad. Regresó la chef, anunció con entusiasmo al verla. Les decía a todos que la creadora de esta delicia estaba atendiendo una emergencia. ¿Cómo está el pequeño? Mejor, gracias, respondió Carmela, todavía asimilando la escena. Tenía una infección de oído, pero estará bien en unos días. Excelente, sonrió don Javier mientras le entregaba la caja del dinero. Ha sido una tarde extraordinaria. Vendimos casi todo y tuve que rechazar varios pedidos por encargo porque no sabía si podría cumplirlos. Carmela revisó la caja, incrédula. Había considerablemente más dinero del que esperaba para un día normal. No entiendo. Se me ocurrió ofrecer un combo promocional, 3 tamales por 50 pesos en lugar de 45, explicó don Javier con orgullo. La gente compraba más, y algunos hasta dejaban propina al saber que era para ayudar a una madre soltera trabajadora. Aquel fue el inicio de una amistad que cambiaría la vida de Carmela. Don Javier, viudo sin hijos, encontró en ella y Santiago la familia que nunca tuvo. Y Carmela, huérfana de madre y abandonada por su esposo, descubrió en aquel hombre mayor la figura paterna que siempre había añorado. En las semanas siguientes, don Javier se convirtió en parte fundamental del negocio. Cada mañana llegaba puntual para ayudar a instalar el puesto, cuidaba de Santiago mientras Carmela atendía a los clientes, y por las tardes la ayudaba a preparar la masa para el día siguiente. Sus manos hábiles, curtidas por décadas de trabajo, construyeron un carrito móvil más profesional, con ruedas y techo propio, que protegía mejor la mercancía y daba una imagen más establecida al negocio. Mi Rosita siempre decía que la presentación es tan importante como el sabor, explicaba mientras pintaba cuidadosamente el nombre del puesto. Tamales Doña Carmela. No soy doña todavía, don Javier, protestaba ella entre risas. Apenas tengo 23 años. El respeto no se gana con años, sino con trabajo y dignidad, respondía él con la sabiduría sencilla que lo caracterizaba. Y tú, Carmelita, tienes ambos de sobra. Lo que más valoraba Carmela no era la ayuda práctica, aunque ésta resultaba invaluable, sino las largas conversaciones durante los momentos tranquilos del día. Don Javier compartía historias de su vida, de los negocios que tuvo con su esposa Rosita, de los errores y aciertos que cometieron, de cómo habían sobrevivido a las crisis económicas con ingenio y perseverancia. La clave está en adaptarse, le explicaba mientras observaban el barrio desde su puesto. Rosita y yo cambiamos de giro 3 veces. Empezamos vendiendo periódicos, luego pusimos una papelería y finalmente la tienda de abarrotes. Nunca te aferres a una sola idea, Carmelita. El mundo cambia, y nosotros debemos cambiar con él. Pero el mayor regalo que don Javier le dio a Carmela no fue su ayuda ni sus consejos, sino algo mucho más valioso. La primera mirada de genuino respeto que había recibido en su vida. No la miraba con lástima como los guardias de la terminal, ni con deseo como Carlos, ni con desconfianza como los vendedores del mercado. La miraba como a una igual, como a alguien valioso y capaz. «Tienes madera de empresaria», le dijo una tarde mientras contaban las ganancias del día. «No solo sabes cocinar, sabes escuchar, observar, aprender. Eso vale más que cualquier título universitario». Aquellas palabras, dichas sin pretensión alguna, plantaron una semilla en Carmela. Quizás su historia no estaba determinada por el abandono y la pobreza. Quizás había en ella algo más,
algo que ni siquiera Carlos, con todas sus humillaciones, había logrado destruir. El cambio más notable no fue la expansión del negocio, aunque éste crecía constantemente, sino la transformación en la propia Carmela. La joven tímida y asustada que había sido abandonada en la terminal de autobuses 6 meses atrás, comenzaba a desvanecerse. En su lugar emergía una mujer segura, decidida, con una chispa de determinación en la mirada que atraía tanto a los clientes como sus deliciosos tamales. «Buenos días, ¿qué les sirvo hoy?», saludaba con una sonrisa genuina a cada persona que se acercaba a su puesto, ahora ubicado estratégicamente frente a una concurrida estación de metro. Santiago, que ya había cumplido 1 año, se había convertido en la mascota no oficial del negocio. Sentado en su corralito mejorado por don Javier, saludaba con su manita a los clientes regulares y reía cuando estos le hacían carantoñas. Varios trabajadores de oficinas cercanas desviaban su camino diariamente solo para verlo y comprar los tamales que ya se habían hecho famosos en la zona. «Necesitamos expandirnos», anunció Carmela una tarde mientras ella y don Javier hacían el balance del día. «Ya no damos abasto con los pedidos por encargo, y cada día tenemos que rechazar clientes porque se acaba la mercancía». Don Javier asintió, pensativo. El pequeño negocio ambulante había crecido hasta el punto en que la cocina del departamento de Carmela ya no era suficiente para la producción diaria. «Tengo una idea», dijo finalmente el hombre. «Mi departamento tiene un patio trasero que no uso, con entrada independiente. Podríamos adaptarlo como cocina exclusiva para el negocio». La propuesta era perfecta. El patio de don Javier, aunque pequeño, ofrecía el espacio ideal para instalar ollas más grandes y una mesa de trabajo amplia. Con los ahorros de Carmela y la habilidad manual de don Javier, en 2 semanas transformaron aquel espacio abandonado en una cocina funcional y ordenada, dedicada exclusivamente a la producción de tamales. Con el aumento de la capacidad de producción, vino la oportunidad de aceptar pedidos más grandes. La primera gran prueba llegó cuando una empresa cercana solicitó 100 tamales para una reunión de empleados. «¿Crees que podremos hacerlo?», preguntó Carmela, nerviosa pero emocionada ante la perspectiva. «Por supuesto», respondió don Javier con su inquebrantable optimismo. «Solo necesitamos organizarnos mejor y conseguir ayuda adicional». Esa ayuda llegó en forma de 3 mujeres de la vecindad. Doña Lupe, una viuda de 70 años con manos expertas para la cocina; Teresa, una joven madre soltera como Carmela; y Raquel, una estudiante que necesitaba ingresos extras para continuar su carrera de contabilidad. Las 4 mujeres, bajo la coordinación de Carmela y con la asistencia logística de don Javier, formaron un equipo eficiente y armonioso. El pedido para la empresa fue un éxito rotundo. No solo cumplieron con la cantidad y calidad prometidas, sino que recibieron una propuesta para convertirse en proveedores regulares para sus eventos corporativos. Fue el primer contrato formal de Tamales Doña Carmela, escrito en papel con membrete y firmado con orgullo por Carmela, quien tuvo que practicar su firma varias veces antes de plasmarla en el documento. «Tu primer contrato comercial», dijo don Javier esa noche, mientras brindaban con refrescos. «Esto merece una celebración». Para sorpresa de Carmela, don Javier sacó de una bolsa un pequeño pastel con una vela. «Por tu primer año de independencia», dijo con voz emocionada. «Hoy se cumple exactamente 1 año desde que te conocí vendiendo tamales en la esquina». Carmela se quedó inmóvil, procesando la información. Ya había pasado 1 año desde aquellos días oscuros en la terminal. Parecía imposible que en solo 12 meses su vida hubiera cambiado tanto. «No habría podido hacerlo sin usted, don Javier», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Te equivocas, Carmelita», respondió el anciano con una sonrisa sabia. «Yo solo te di un empujón. Tú ya tenías dentro toda la fuerza necesaria. Lo único que hice fue ayudarte a descubrirla». Esa noche, mientras Santiago dormía plácidamente en la habitación que ahora tenía solo para él en el nuevo departamento que habían podido alquilar, más grande, con 2 recámaras y una pequeña sala, Carmela escribió en su cuaderno, ahora casi completamente lleno: «1 año, 12 meses desde el día más oscuro de mi vida. A veces, cuando miro hacia atrás, apenas reconozco a la mujer asustada que fui».
Hoy firmé mi primer contrato comercial. Hoy tengo un equipo que depende de mí. Hoy Santiago tiene un hogar seguro y una familia extendida que lo adora. No es la familia que imaginé cuando me casé con Carlos, pero es más real, más honesta y más fuerte que cualquier fantasía que él me vendió. Don Javier dice que ya tenía esta fuerza dentro de mí. Quizás tenga razón. Quizás el abandono no me destruyó, sino que rompió la jaula donde yo misma me había encerrado. Los pequeños triunfos se acumularon rápidamente. Una segunda empresa solicitó sus servicios, luego una escuela privada para sus eventos. Con cada nuevo cliente, con cada pedido cumplido exitosamente, Carmela sentía que se alejaba un paso más de aquella terminal de autobuses y de la mujer frágil que había sido. El negocio ya no cabía en la categoría de puesto ambulante. Con los ingresos estables, Carmela pudo alquilar un local pequeño pero bien ubicado, a pocas cuadras de donde había comenzado. Tamales Doña Carmela ahora tenía dirección fija, teléfono propio y un letrero pintado profesionalmente. El menú se había expandido para incluir otros platillos oaxaqueños que Carmela recordaba de su infancia, todos con aquel toque especial que la había hecho famosa. Pero el mayor triunfo no era material. Una tarde, mientras Santiago jugaba con otros niños en el parque bajo la vigilancia de Doña Lupe, Carmela observó su rostro sonriente y se dio cuenta de algo fundamental. El abandono de Carlos ya no dolía. No sentía odio, ni rencor, ni siquiera tristeza al recordarlo. Solo una extraña gratitud por haberla obligado a descubrir su verdadera fuerza. A veces las personas más importantes en nuestra vida son las que nos rompen el corazón, reflexionó en voz alta. Porque nos obligan a repararlo nosotros mismos. Y al hacerlo, descubrimos que podemos reconstruir todo lo demás, completó don Javier, que se había sentado a su lado sin que ella lo notara. Carmela asintió, con una sonrisa serena. El sol de la tarde bañaba el parque con una luz dorada que parecía un presagio de días aún mejores por venir. El tercer cumpleaños de Santiago coincidió con otro hito importante, la apertura del segundo local de tamales Doña Carmela, ubicado en una zona comercial de mayor prestigio. Ya no era solo un negocio de comida rápida, se había convertido en un restaurante de cocina oaxaqueña tradicional, con mesas de madera talladas a mano, paredes decoradas con textiles típicos y un ambiente acogedor que recordaba a los comedores familiares del sur de México. La inauguración fue un evento destacado en el vecindario. El restaurante estaba lleno a capacidad, con una fila de clientes esperando en la calle. Carmela, vestida con un huipil bordado que había encargado especialmente para la ocasión, se movía entre las mesas saludando a los comensales con la confianza de una anfitriona experimentada, muy lejos ya de aquella joven tímida y asustada de años atrás. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, confesó a don Javier durante un breve descanso en la cocina. El anciano, ahora oficialmente el administrador del negocio, revisaba las cuentas con la ayuda de Raquel, quien había finalizado su carrera de contabilidad y se había convertido en parte fundamental del equipo gerencial. Yo sí, respondió don Javier con una sonrisa orgullosa. Desde el primer día que probé tus tamales, supe que esto no sería solo un puesto callejero. La expansión del negocio había traído nuevos desafíos. Carmela ya no cocinaba todo personalmente. Ahora dirigía un equipo de 6 cocineras a quienes había enseñado cuidadosamente sus recetas. Teresa se había convertido en la jefa de cocina del primer local, mientras que Carmela supervisaba personalmente el nuevo establecimiento. La contabilidad, los permisos, los impuestos y la logística de aprovisionamiento eran aspectos que había tenido que aprender sobre la marcha, con la invaluable guía de don Javier y el conocimiento técnico de Raquel. El reconocimiento local llegó de manera inesperada. Una mañana, mientras Carmela revisaba el inventario en la bodega, Teresa entró corriendo con un periódico en la mano. «Mira esto», exclamó, extendiendo el diario frente a Carmela. «Estamos en la sección gastronómica». Efectivamente, el periódico local había publicado una reseña entusiasta sobre Tamales Doña Carmela, destacando la autenticidad de los sabores oaxaqueños y la historia inspiradora de su fundadora. De la adversidad al éxito, cómo una madre soltera revolucionó la escena gastronómica local, rezaba el titular.
Carmela leyó el artículo con una mezcla de orgullo y pudor. El periodista había investigado su historia y la relataba con admiración, describiéndola como un ejemplo de resiliencia emprendedora. Si bien algunos detalles eran inexactos, el artículo mencionaba que había comenzado con ahorros familiares, omitiendo el abandono y la total falta de recursos iniciales. La esencia de su trayectoria estaba allí, expuesta para que todos la conocieran. «No sé si me gusta que mi vida personal esté en el periódico», comentó insegura. «Tu historia inspira a otras mujeres en situaciones similares», respondió Teresa con convicción. «Cuando comencé a trabajar contigo y me contaste lo que habías pasado, me dio esperanza para mi propia situación. Hay poder en compartir nuestras luchas, Carmela». La publicación tuvo un efecto inesperado. En los días siguientes, el restaurante se llenó de clientes nuevos, muchos de ellos mujeres que se acercaban a Carmela para contarle brevemente sus propias historias de superación o para agradecerle por ser un ejemplo a seguir. Una organización local de apoyo a madres solteras la contactó para invitarla como oradora en un evento motivacional. Al principio, Carmela rechazó la invitación. Hablar en público la aterrorizaba, y no se consideraba una experta en nada que pudiera enseñar a otros. Fue Santiago, con la sabiduría sorprendente que a veces poseen los niños, quien la hizo cambiar de opinión. «¿Por qué no quieres hablar con las señoras, mamá?», preguntó una noche mientras ella lo arropaba. «Porque me da miedo, mi amor. Yo no sé hablar bonito como los maestros». «Pero tú siempre me dices que hay que ser valiente», respondió el niño con lógica aplastante, «y que debemos ayudar a otros cuando podemos». Aquellas palabras simples, reflejo de los valores que ella misma le había inculcado, fueron suficientes. Carmela aceptó la invitación y, aunque temblando de nervios, compartió su historia ante un grupo de casi 50 mujeres. Habló sin adornos sobre el abandono, las noches en la terminal, el miedo y la desesperación, pero también sobre la decisión de levantarse, el trabajo incansable, las oportunidades que aparecen en los momentos más inesperados y la importancia de aceptar ayuda sin sentir que eso disminuye tu valor. Al terminar su intervención, el salón estalló en aplausos. Muchas mujeres se acercaron a abrazarla, algunas con lágrimas en los ojos. En ese momento, Carmela comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en un faro para otras que transitaban su mismo camino. El reconocimiento mediático continuó. Una estación de radio local la entrevistó para un programa sobre emprendedores exitosos. Una revista de negocios la incluyó en su lista anual de emprendedores que transforman la comunidad. El gobierno municipal le otorgó un reconocimiento por su contribución a la economía local y la generación de empleos. Cada nuevo reconocimiento ampliaba sus horizontes y traía nuevas oportunidades. El distribuidor de una importante cadena de supermercados la contactó con interés en comercializar una línea de tamales congelados bajo su marca. Una escuela culinaria le propuso impartir un taller sobre cocina tradicional oaxaqueña. Un grupo de inversionistas le planteó la posibilidad de franquiciar el concepto para expandirlo a otras ciudades. Carmela escuchaba todas las propuestas con atención, evaluándolas cuidadosamente con la ayuda de don Javier y Raquel. Algunas las rechazó por no alinearse con su visión, otras las aceptó con condiciones que protegieran la esencia y calidad de sus productos. Ya no era la joven inexperta que podía ser fácilmente engañada o intimidada. Se había convertido en una empresaria astuta que conocía su valor y el de su trabajo. Una tarde, mientras supervisaba las obras de remodelación para ampliar la cocina del restaurante original, Carmela notó a una mujer que la observaba desde la acera de enfrente. Había algo familiar en ella, pero no lograba ubicarla. La mujer finalmente cruzó la calle y se acercó con paso vacilante. «Carmela, ¿eres tú, verdad?», preguntó con voz insegura. Al escuchar su voz, Carmela la reconoció inmediatamente. Era Lucía, la hermana menor de Carlos. Su corazón dio un vuelco. «Sí, soy yo», respondió, irguiéndose instintivamente como preparándose para defender todo lo que había construido. «Es increíble verte así, tan cambiada», continuó Lucía, claramente incómoda. «Vi tu foto en el periódico y casi no te reconocí. Te has convertido en toda una empresaria». «La vida da muchas vueltas», respondió Carmela con tono neutro,
sin hostilidad, pero tampoco con calidez. ¿Qué te trae por aquí? Lucía dudó antes de responder. Carlos ha regresado a la ciudad, dijo finalmente. Está viviendo temporalmente en mi casa. Las cosas no le han ido bien. Su último matrimonio terminó hace unos meses. Carmela sintió una extraña mezcla de emociones, un destello de la antigua ira, una pizca de satisfacción al saber que él también había enfrentado dificultades, pero sobre todo, una sorprendente indiferencia. Carlos ya no tenía poder sobre ella ni sus emociones. Lamento escuchar eso, dijo con sinceridad. Espero que encuentre su camino. Él no sabe que he venido, continuó Lucía. Pero cuando vi tu historia en el periódico, sentí que debía buscarte. Carlos nos contó otra versión de lo que pasó entre ustedes. Dijo que tú lo habías abandonado, que te habías ido con otro hombre llevándote a su hijo. Carmela sonrió sin alegría. Por supuesto que Carlos habría inventado una historia que lo presentara como víctima. La verdad es muy diferente, respondió simplemente. Pero eso ya no importa. El pasado es pasado, y todos hemos seguido adelante. Lucía asintió, visiblemente aliviada por la reacción tranquila de Carmela. Santiago está hermoso, comentó, señalando una foto del niño que decoraba la entrada del restaurante. Se parece mucho a ti. Tiene los ojos de su padre, respondió Carmela con serenidad. Es lo único que heredó de él. Cuando Lucía se marchó, prometiendo visitar el restaurante como cliente, Carmela permaneció inmóvil durante varios minutos, asimilando lo sucedido. La mención de Carlos había removido sentimientos que creía superados, no por dolor sino por la comprensión repentina de cuánto había cambiado ella misma. Ya no soy la mujer que él abandonó, murmuró para sí misma. Y él ya no es el hombre que temía. Esa noche, mientras observaba a Santiago dormir, Carmela reflexionó sobre los círculos perfectos que a veces dibuja la vida. El hombre que la había arrojado a la calle con apenas 50 pesos ahora estaba en una situación precaria, mientras ella se había convertido en una empresaria respetada. Pero lejos de sentir venganza o rencor, sintió una extraña paz. Su éxito no se había construido sobre el deseo de demostrarle nada a Carlos, sino sobre su propia determinación de crear un futuro mejor para ella y su hijo. El invierno había llegado a la ciudad, trayendo consigo un frío inusual que empañaba los vidrios del restaurante y hacía que los clientes buscaran con más entusiasmo los platos calientes y reconfortantes que Tamales Doña Carmela ofrecía. Habían pasado 3 semanas desde el encuentro con Lucía, y Carmela casi había olvidado la conversación en medio de la vorágine de trabajo que implicaba dirigir 2 restaurantes exitosos y evaluar la posibilidad de abrir un tercero en un centro comercial de prestigio. Era una tarde particularmente ocupada. Santiago, ahora un niño de casi 4 años, dibujaba concentrado en una mesa del rincón que consideraba su oficina, imitando la dedicación con que veía trabajar a su madre. Carmela revisaba las cuentas junto con Raquel, mientras don Javier instruía a 2 nuevos meseros sobre los estándares de servicio que caracterizaban al lugar. La campanilla de la puerta sonó, anunciando la entrada de un nuevo cliente. Raquel levantó la mirada y su expresión de sorpresa alertó a Carmela. «¿Qué pasa?», preguntó, girándose para ver quién había entrado. El hombre parado en la entrada, escudriñando el local con expresión insegura, era Carlos. El tiempo no había sido generoso con él. Su rostro, que Carmela recordaba apuesto y seguro, mostraba signos claros de una vida difícil, arrugas prematuras alrededor de los ojos, una tensión permanente en la mandíbula, el cabello considerablemente más escaso. Vestía con pulcritud pero sin la elegancia ostentosa que lo caracterizaba años atrás. Carmela sintió como si un viento helado atravesara el restaurante, congelando el momento. Por un segundo, fue nuevamente aquella joven asustada de la terminal de autobuses, pero la sensación se disipó rápidamente. Esta era su casa, su territorio, el reino que había construido con sus propias manos. «Tío Carlos», la voz de Santiago rompió el silencio. El niño había reconocido al hombre por las pocas fotos antiguas que había visto. Se acercó con curiosidad natural, sin la carga emocional que los adultos sentían. Carlos miró al niño con una mezcla de asombro y dolor. «¿Santiago?», preguntó con voz quebrada.
Carmela se puso de pie, recuperando la compostura. Con pasos firmes se acercó a su hijo y colocó una mano protectora sobre su hombro. Santiago, ¿por qué no vas con el abuelo Javier? Creo que estaba buscándote para mostrarte algo en la cocina, dijo con voz tranquila pero firme. Don Javier, que había observado la escena y comprendido inmediatamente quién era el recién llegado, se acercó con expresión serena. Ven, chamaco, vamos a ver si los pasteles de elote ya están listos, dijo tomando la mano del niño. Antes de alejarse, lanzó una mirada significativa a Carmela. Estaré cerca si me necesitas. Cuando Santiago se alejó, Carmela encaró a Carlos. No había odio en su mirada, solo una determinación tranquila y la seguridad de quien sabe exactamente quién es y qué quiere. ¿Podemos hablar?, preguntó Carlos, visiblemente incómodo bajo el escrutinio de los empleados, que lo observaban con desconfianza. Claro, respondió ella, señalando una mesa apartada. Raquel, por favor tráenos 2 cafés. Se sentaron frente a frente en un rincón tranquilo del restaurante. Durante unos instantes, solo se miraron, como reconociendo en el otro los restos de lo que alguna vez fueron. Te vi en el periódico, comenzó Carlos finalmente. No podía creerlo. Luego vi tu restaurante en una revista y finalmente me encontré con tu nombre en una lista de empresarios destacados. Lucía me dijo que habías vuelto a la ciudad, respondió Carmela. Su voz era neutra, profesional casi, como si estuviera hablando con un proveedor o un cliente difícil. Carlos asintió, avergonzado. Supongo que también te contó que las cosas no me han ido bien. Algo mencionó. Mi segundo matrimonio fracasó. Mi socio me estafó en el negocio que intenté montar en Guadalajara. He estado saltando de trabajo en trabajo, nada estable. Hizo una pausa, como buscando palabras. Mientras que tú, mírate, tienes todo esto. Hizo un gesto abarcando el restaurante. Nunca lo hubiera imaginado. Yo tampoco, respondió Carmela con honestidad. Pero la vida tiene formas curiosas de demostrarnos de qué estamos hechos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Raquel trajo los cafés y se retiró discretamente, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Carlos que decía claramente: «Estamos vigilando». «Vine a pedirte perdón», dijo finalmente Carlos, con la mirada fija en su taza. «Lo que te hice, lo que les hice a ti y a Santiago, fue imperdonable. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te dejé sin nada. Te humillé». Su voz se quebró ligeramente. Carmela lo observó con una extraña sensación de desapego, como quien contempla una vieja fotografía de un lugar que ya no reconoce como propio. El hombre frente a ella, que alguna vez tuvo el poder de destruirla con una sola palabra, ahora parecía pequeño, vulnerable. Durante años, continuó Carlos después de recomponerse, me convencí de que tú habías tenido la culpa, que me habías atrapado con el embarazo, que eras un lastre para mis ambiciones. Me inventé una historia donde yo era la víctima, pero cada negocio fallido, cada relación rota, me obligaba a enfrentar la verdad. El problema siempre fui yo. Carmela dio un sorbo a su café, procesando aquellas palabras. Una parte de ella, una vocecita lejana proveniente de aquel día en la terminal, gritaba victoriosa: «¿Lo ves? Admite que te equivocaste. Admite que valgo más que 50 pesos y una bolsa de pañales». Pero esa voz se sentía ajena, como un eco distante de otra vida. «¿Qué esperas que diga, Carlos?», preguntó finalmente. «¿Que te perdono? ¿Que ya no importa? ¿O tal vez quieres que te diga que gracias a ti encontré mi camino, para que te sientas mejor contigo mismo?» Carlos levantó la mirada, sorprendido por la franqueza y la calma con que ella hablaba. «No, no espero nada de eso», respondió con un suspiro. «Solo necesitaba decírtelo cara a cara. Y también», hizo una pausa, como reuniendo valor, «quería conocer a mi hijo, saber quién es, qué le gusta, cómo es su vida». La expresión de Carmela se endureció. «Santiago no es un premio que puedas reclamar ahora que has decidido sentirte arrepentido», dijo con una firmeza que no admitía réplica. «Es un niño de casi 4 años que ha crecido rodeado de personas que lo aman incondicionalmente, personas que estuvieron ahí cuando aprendió a caminar,
cuando dijo sus primeras palabras, cuando enfermó y cuando celebró sus cumpleaños. Lo sé, respondió Carlos bajando la mirada. Y no pretendo interferir con eso. Solo quería... No sé qué quería, la verdad. Supongo que al verte triunfar, pensé que quizás habría un espacio también para mí en esa nueva vida. Carmela negó con la cabeza, no con rabia sino con la certeza tranquila de quien conoce exactamente sus límites y prioridades. No funciona así, Carlos. No puedes desaparecer durante años y luego volver esperando ocupar un lugar que nunca construiste. Santiago tiene una familia, me tiene a mí, tiene a don Javier que ha sido más abuelo de lo que cualquier padre biológico podría ser, tiene a Teresa, a Raquel y a todas las personas que han estado presentes en su vida día tras día. Carlos asintió lentamente, aceptando la justicia de aquellas palabras. Lo entiendo, dijo con voz queda. Solo, ¿podrías algún día contarle la verdad? Decirle que su padre se arrepintió y quiso conocerlo. Carmela lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que se sentaron. Nunca le he mentido a Santiago, respondió con serenidad. Sabe que su padre nos dejó cuando él era bebé. No con todos los detalles, por supuesto, pero nunca le he ocultado que existes. Cuando tenga edad suficiente para entender las complejidades de los adultos y sus errores, le contaré nuestra historia completa. Y si algún día él decide que quiere conocerte, respetaré su decisión. Un atisbo de esperanza iluminó brevemente los ojos cansados de Carlos. Gracias, murmuró. Es más de lo que merezco. Se levantó para marcharse, dejando un billete sobre la mesa para pagar los cafés. Carmela lo detuvo con un gesto. Aquí no pagas, dijo con dignidad. Fuiste mi invitado. Carlos la miró con una mezcla de respeto y arrepentimiento, reconociendo en aquel pequeño gesto la magnitud del cambio en la mujer frente a él. La joven insegura y dependiente que había abandonado años atrás se había transformado en una empresaria segura y generosa, capaz de ofrecer como cortesía lo que él una vez le negó: el respeto básico de un ser humano hacia otro. Adiós, Carmela, dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. Construiste algo hermoso aquí. Me alegro por ti y por Santiago. Mientras observaba a Carlos alejarse por la calle, Carmela experimentó una sensación inesperada. Compasión. No el tipo de compasión condescendiente que nace de la superioridad, sino la comprensión profunda de que todos somos vulnerables al miedo, al error, a la debilidad. Carlos había tomado decisiones terribles que la lastimaron profundamente, pero ahora entendía que esas decisiones también lo habían perjudicado a él, condenándolo a una vida de relaciones rotas y oportunidades perdidas. ¿Estás bien? La voz de don Javier la trajo de vuelta al presente. El anciano se había acercado con expresión preocupada, sosteniendo la mano de Santiago. Perfectamente, respondió con una sonrisa genuina. Algunas conversaciones pendientes que finalmente pudieron cerrarse. Santiago tironeó de su falda, mirándola con curiosidad. ¿Ese señor era mi papá?, preguntó con la franqueza directa de los niños. Carmela se agachó para quedar a su altura, colocando las manos sobre sus pequeños hombros. Sí, mi amor. Ese señor es tu padre biológico. Vino a saludar después de mucho tiempo. ¿Por qué no vive con nosotros como los papás de mis amigos? Carmela intercambió una mirada con don Javier, quien asintió levemente, animándola a responder con honestidad. A veces, mi cielo, las personas toman caminos diferentes. Tu papá decidió seguir un camino distinto al nuestro cuando eras muy pequeñito. Pero eso no significa que tú no seas amado. Tienes a mamá, al abuelo Javier, a la tía Teresa, a la tía Raquel, muchas personas que te quieren muchísimo. Santiago pareció reflexionar sobre esto con la seriedad que a veces mostraba, tan impropia de su edad. Como la receta del abuelo, dijo finalmente, con una lógica que solo un niño podría encontrar. Tú dices que algunas veces, cuando falta un ingrediente, hay que encontrar otro que lo sustituya para que el platillo siga siendo rico. Don Javier soltó una carcajada emocionada, mientras Carmela contenía las lágrimas ante la sabiduría accidental de su hijo. Exactamente así, mi amor, respondió abrazándolo fuertemente. Exactamente así. La primavera había llegado a la ciudad con explosiones de color en los jacarandás que bordeaban la avenida principal.
Carmela observaba el espectáculo desde la terraza del nuevo edificio que albergaría las oficinas centrales de Tamales Doña Carmela, ahora una cadena de restaurantes con 5 locales en la Ciudad de México y planes de expansión a Puebla y Guadalajara. ¿Qué te parece?, preguntó Raquel, extendiendo sobre la mesa los planos finales del espacio. La planta baja será el restaurante insignia, el primer piso las oficinas administrativas, y en el segundo tendremos la escuela de cocina tradicional. Carmela contempló los planos con una mezcla de orgullo e incredulidad. Si alguien le hubiera dicho 5 años atrás, cuando dormía en los baños de la terminal de autobuses con Santiago en brazos, que algún día sería dueña de un edificio de 3 pisos y una cadena de restaurantes exitosos, habría pensado que se trataba de una cruel broma. «Es perfecto», respondió, pasando los dedos por las líneas que definían lo que sería su oficina. «Aunque sigo pensando que el espacio para mi despacho es demasiado grande. No necesito tanta ostentación». Don Javier, que había estado revisando el contrato con los arquitectos, se acercó sonriendo. «No es ostentación, Carmelita. Es el espacio que corresponde a la directora general de una empresa en crecimiento», respondió con aquella sabiduría sencilla que siempre la reconfortaba. «Has construido esto desde cero. Mereces un lugar donde recibir dignamente a inversores y socios». Aquella tarde, mientras firmaba los documentos de compra del edificio, Carmela experimentó uno de los momentos de mayor orgullo de su vida. No era solo la adquisición material lo que la emocionaba, sino el significado profundo de aquel acto. La mujer que una vez fue echada a la calle sin nada, ahora firmaba con letra segura un documento que la convertía en propietaria de su destino. Santiago, ahora un niño de 4 años perspicaz y alegre, observaba la escena desde un rincón, dibujando lo que parecía ser su propia versión del restaurante. «Cuando sea grande», había anunciado esa mañana, «voy a ser chef como tú, mamá». Aquellas palabras habían sido el regalo más precioso para Carmela, no por la elección profesional, sino porque su hijo la veía como un modelo a seguir. La revista Empresarios de México había seleccionado a Carmela para su portada del mes, con un artículo extenso sobre su trayectoria titulado «Del abandono al imperio gastronómico». Junto a la publicación, recibió una invitación para participar como oradora principal en un Congreso Internacional de Mujeres Emprendedoras que se celebraría en Barcelona el mes siguiente. «Debes aceptar», la animó Teresa, ahora gerente general de operaciones de la cadena. «Tu historia necesita ser escuchada más allá de nuestras fronteras». «¿Qué podría enseñarle yo a empresarias con estudios y experiencia internacional?», dudó Carmela. «Justamente lo que ninguna universidad puede enseñar», respondió don Javier. «Cómo levantarse desde menos que cero». El avión despegó puntualmente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llevando a Carmela y Santiago rumbo a Barcelona. Era el primer viaje internacional para ambos, y la mezcla de nerviosismo y emoción se reflejaba en sus rostros mientras observaban cómo la ciudad se empequeñecía bajo ellos hasta convertirse en un mapa iluminado. «¿Las nubes saben a algodón de azúcar?», preguntó Santiago, presionando su nariz contra la ventanilla. «Tendremos que descubrirlo algún día», respondió Carmela sonriendo, maravillada por la imaginación de su hijo. En su bolso de mano llevaba el discurso que presentaría en el Congreso, cuidadosamente preparado con la ayuda de Raquel. También llevaba aquel primer cuaderno ajado que había encontrado junto a un bote de basura años atrás, ahora completamente lleno con sus reflexiones, miedos, esperanzas y triunfos. Mientras el avión alcanzaba la altura de crucero, Carmela repasó mentalmente el camino recorrido, la terminal de autobuses, las noches a la intemperie, el pequeño puesto de tamales, la ayuda inesperada de don Javier, las primeras empleadas, la apertura del restaurante, la expansión, el reconocimiento, y ahora este viaje que representaba una nueva frontera por cruzar. Pero más allá de los logros materiales, era la transformación interior lo que realmente valoraba. La joven asustada y dependiente se había convertido en una mujer segura, una empresaria respetada, una madre capaz de criar a su hijo con valores sólidos de trabajo, perseverancia y compasión. El reencuentro con Carlos había sido el último eslabón necesario para cerrar el círculo. No hubo en ella odio ni deseos de venganza, solo la certeza tranquila de que aquel abandono, que en su momento pareció una tragedia insuperable,
había sido en realidad el catalizador de su verdadera vida. «Mamá, ¿te acuerdas de lo que me contaste sobre las semillas?», preguntó Santiago repentinamente, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Qué parte, mi amor?». «Que a veces necesitan que las entierren muy profundo y que todo esté oscuro para que puedan crecer y convertirse en árboles grandes». Carmela miró a su hijo con asombro y orgullo. A sus 4 años, había captado perfectamente la metáfora que ella utilizaba para explicarle las dificultades de la vida. «Así es, mi cielo. Y tú y yo somos como esas semillas. Estuvimos enterrados muy profundo, en la oscuridad, pero eso solo nos hizo crecer más fuertes». El niño asintió con seriedad, como procesando una gran verdad universal, antes de volver a concentrarse en las nubes que flotaban bajo el avión. Mientras Santiago se quedaba dormido recostado sobre su hombro, Carmela abrió su cuaderno y escribió lo que sería su última entrada. «Hoy cruzamos el océano, literal y metafóricamente. El viaje que comenzó en la terminal de autobuses con 50 pesos y un bebé en brazos nos lleva ahora a nuevos horizontes que nunca imaginé posibles. He aprendido que nuestra verdadera fuerza no se mide por cuántas veces caemos, sino por cuántas nos levantamos. Que el valor de una persona no lo determina quien la abandona, sino lo que construye después del abandono. Que los finales son solo comienzos disfrazados, y sobre todo, que nuestras cicatrices no son marcas de debilidad, sino mapas que muestran el camino recorrido hacia nuestra propia libertad». Cerró el cuaderno y miró por la ventanilla. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí que se reflejaban en las nubes. Un nuevo día esperaba al otro lado del océano, y Carmela estaba lista para abrazarlo con la misma determinación con que había enfrentado aquella primera noche en la terminal. Un paso a la vez, con la mirada puesta en el horizonte y la certeza de que cada amanecer trae consigo la oportunidad de reinventarse.